Hay algo extraño, algo que casi nadie te dice. Si alguna vez has sentido que hay verdades que existen, pero que no están hechas para ser encontradas fácilmente, escribe "Quiero saber" en los comentarios. Y si este tipo de conocimiento resuena contigo, deja un like, no por el algoritmo, sino como una señal de que estás listo para ver más allá de lo evidente. Porque lo que estás a punto de descubrir no es una historia común. Durante siglos, millones de personas han escuchado las mismas enseñanzas, las mismas versiones, las mismas palabras cuidadosamente transmitidas de generación en generación. Pero, ¿y si te dijera que no todo fue contado? ¿Y si algunas piezas simplemente desaparecieron? Imagina por un momento que caminas por una antigua biblioteca, llena de manuscritos olvidados, cubiertos de polvo, ocultos en rincones donde nadie mira. Entre esos textos, hay uno en particular, uno que no encaja, uno que no sigue las reglas establecidas, un mensaje que no fue diseñado para las masas, sino para aquellos que están listos para cuestionar. Un evangelio perdido. No porque se haya destruido por completo, sino porque fue apartado, silenciado, dejando solo fragmentos, ecos de algo más profundo, más directo, más incómodo para quienes preferían mantener ciertas estructuras intactas. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Porque este texto no hablaba solo de normas o rituales, no se centraba en lo externo, no pedía obediencia ciega. En cambio, sus palabras apuntaban hacia algo mucho más radical, algo que cambia completamente la forma en que entendemos la realidad, la identidad y el propósito. Hablaba del interior, de una verdad que no necesita intermediarios, de una conexión que no depende de instituciones, sino de la experiencia directa. Y eso era peligroso. No porque fuera falso, sino porque era demasiado poderoso. Piensa en esto. Cuando una idea tiene el potencial de hacer que las personas dejen de depender de sistemas externos, de estructuras, de jerarquías, esa idea se convierte en una amenaza. No porque destruya, sino porque libera. Y la liberación siempre incomoda a quienes construyen control. Pero aquí no estamos hablando de conspiraciones vacías ni teorías sin fundamento. Estamos hablando de textos reales, descubiertos siglos después, que revelan una perspectiva completamente distinta. Una voz que suena familiar, pero al mismo tiempo, sorprendentemente diferente. Una voz que no te dice, sigue, sino, descubre. Que no te pide creer, sino experimentar. Que no te da respuestas cerradas, sino preguntas que despiertan. Y tal vez, lo más inquietante de todo, es que cuando escuchas estas palabras, algo dentro de ti reconoce que no son nuevas. Es como si siempre hubieran estado ahí, esperando ser recordadas. Como si este evangelio perdido no estuviera realmente fuera, sino dentro de ti. Hoy vamos a explorar ese mensaje. No desde el miedo, ni desde la imposición, sino desde la curiosidad. Desde ese impulso silencioso que te trajo hasta este momento. Porque al final, la verdadera pregunta no es si este evangelio fue ocultado. La verdadera pregunta es, ¿estás listo para escuchar lo que tiene que decir? Para entender por qué un texto así pudo haber sido apartado. Primero tenemos que viajar atrás en el tiempo. No a un momento exacto, sino a una época en la que las ideas no solo eran pensamientos, eran poder. En los primeros siglos después de la vida de Jesús de Nazaret, existía una diversidad sorprendente de interpretaciones, enseñanzas y escritos. No había una única versión clara y definida. Había múltiples comunidades, cada una intentando comprender un mensaje que, en su esencia, era profundamente transformador. Algunas de estas comunidades veían ese mensaje como algo externo, algo que debía organizarse, estructurarse, protegerse, pero otras lo entendían de una forma mucho más interna,
Para ellas, el verdadero significado no estaba en construir sistemas, sino en despertar una experiencia. Y es dentro de este contexto donde aparecen ciertos textos que hoy conocemos como los evangelios no canónicos. Entre ellos, uno destaca por su naturaleza única, el Evangelio de Tomás. Este no es un relato tradicional, no cuenta una historia lineal, no describe eventos de manera narrativa. En lugar de eso, presenta una colección de dichos, frases breves, casi enigmáticas, que parecen más preguntas disfrazadas que respuestas. Es como si no intentara enseñarte algo directamente, sino provocarte, despertarte. En lugar de decirte, esto es lo que debes creer, parece susurrar, mira dentro de ti y descúbrelo por ti mismo. Ahora bien, ¿por qué algo así sería problemático? Para entenderlo, hay que considerar que, con el tiempo, comenzó a surgir la necesidad de unificar las creencias, de crear una estructura sólida, coherente, que pudiera mantenerse estable a lo largo de generaciones. Este proceso llevó a la formación de lo que hoy conocemos como el canon bíblico. Pero al definir lo que se incluía, también se definía lo que quedaba fuera. Y no siempre se trataba de textos falsos o irrelevantes. A veces, simplemente eran diferentes, demasiado abiertos, demasiado interpretativos, demasiado centrados en la experiencia individual. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, no enfatiza estructuras externas, no establece jerarquías claras, no insiste en rituales como camino principal. En cambio, apunta constantemente hacia el conocimiento interior, hacia una comprensión directa que no necesita intermediarios. Y eso, en un mundo donde las instituciones comenzaban a consolidarse, era difícil de encajar, porque una enseñanza que dice, la verdad está dentro de ti, cambia completamente el juego. Ya no dependes exclusivamente de alguien que interprete por ti. Ya no necesitas seguir sin cuestionar. Te conviertes en participante activo de tu propio entendimiento. Y eso transforma todo. Siglos más tarde, en 1945, en un lugar llamado Nag Hammadi, ocurrió algo que cambiaría nuestra perspectiva sobre estos textos. Un grupo de manuscritos antiguos fue descubierto accidentalmente, enterrado durante siglos. Entre ellos, estaba una copia del Evangelio de Tomás, como un eco del pasado que regresa, como una voz que, aunque silenciada, nunca desapareció por completo. Este descubrimiento no solo reveló palabras antiguas, reveló una forma distinta de entender, una forma menos centrada en estructuras externas y más en la experiencia interna. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más profundo, porque estos textos no buscan reemplazar nada, no intentan imponer una nueva creencia, simplemente abren una puerta. Una puerta hacia una pregunta que ha existido desde siempre. ¿Y si la verdad no es algo que se te da, sino algo que se despierta dentro de ti? Ahora, aquí es donde todo cambia. Porque si te acercas a estos textos esperando encontrar reglas, mandamientos claros o respuestas directas, te vas a sentir perdido. Pero si te acercas como quien entra en un espejo, dispuesto a verse a sí mismo, entonces algo comienza a despertar. El Evangelio de Tomás no habla como un maestro tradicional. No dice, haz esto o cree aquello. En cambio, lanza frases que parecen simples, pero que, cuando las observas de cerca, se convierten en puertas. Puertas hacia algo más profundo. Uno de sus dichos más conocidos sugiere que aquello que buscas ya está dentro de ti. Pero no lo dice como una afirmación cómoda. Lo dice como un desafío silencioso. Porque reconocer eso implica algo muy importante. Implica dejar de buscar afuera, y eso no es fácil. Imagina a una persona que ha pasado toda su vida buscando respuestas en el exterior, en libros, en sistemas, en otras personas. De repente, se le dice que lo que busca no está allí, está dentro.
pero no como una idea bonita, sino como una experiencia que debe ser descubierta. Es como tener una llave, pero no saber que la tienes, y seguir buscando puertas abiertas por otros. Aquí es donde entra una de las metáforas más poderosas de estos textos. Hablan del conocimiento no como acumulación de información, sino como reconocimiento, como recordar algo que, de alguna forma, siempre ha estado presente. No es aprender algo nuevo, es quitar capas, capas de condicionamiento, de creencias heredadas, de ideas que nunca cuestionamos, y debajo de todo eso, encontrar algo que no fue construido, sino olvidado. Piensa en un espejo cubierto de polvo. El reflejo siempre estuvo ahí, nunca desapareció. Pero mientras el polvo se acumula, empiezas a creer que no hay nada, hasta que alguien, o algo, te invita a limpiar. Y en ese momento, no creas el reflejo, simplemente lo revelas. Esa es la esencia de lo que estos textos parecen sugerir. Pero aquí viene la parte que incomoda. Porque si la verdad está dentro de ti, entonces también lo está la responsabilidad. Ya no puedes depender completamente de alguien más para entender tu vida, tus decisiones, tu propósito. Te conviertes en el explorador y también en el territorio. Y eso puede dar miedo. Porque explorar hacia adentro no siempre es cómodo. No siempre es claro. A veces es confuso, a veces es silencioso, a veces incluso parece que no pasa nada. Pero en ese silencio, algo se mueve. Algo comienza a reorganizarse. Y poco a poco, empiezas a notar que ciertas cosas dejan de tener sentido, mientras otras, que antes ignorabas, comienzan a cobrar vida. Es un proceso. No ocurre de un día para otro. Y no se puede forzar. Por eso, muchos de estos dichos no explican demasiado. No desarrollan ideas complejas. Son breves, casi misteriosos. Porque su función no es llenarte de información. Es provocarte. Hacer que te detengas. Que te cuestiones. Que observes. Es como si cada frase fuera una chispa. Y tú fueras el espacio donde esa chispa puede encender algo más grande. Pero solo si estás dispuesto. Solo si no buscas respuestas inmediatas, sino comprensión real. Y tal vez, lo más interesante de todo, es que este tipo de conocimiento no se puede imponer. No puedes obligar a alguien a verlo. No puedes demostrarlo como una fórmula matemática, porque no es algo que se prueba, es algo que se reconoce. Y cuando ocurre, no necesitas que alguien más te lo confirme. Simplemente lo sabes. Y aquí es donde el mensaje se vuelve aún más profundo, y para muchos aún más incómodo. Porque si observas con atención, estos textos no solo hablan de encontrar algo dentro de ti, también sugieren que gran parte de lo que crees que eres no es realmente tuyo. Piensa en esto por un momento. Desde que naciste, has ido construyendo una identidad, un nombre, una historia, una forma de ver el mundo. Has adoptado ideas, creencias, formas de reaccionar, muchas de ellas sin cuestionarlas. Es como si poco a poco hubieras construido una casa. Pero, ¿y si esa casa no es quien eres? ¿Y si es solo algo que aprendiste a habitar? El Evangelio de Tomás apunta hacia algo muy sutil, pero poderoso. La diferencia entre lo que has acumulado y lo que realmente eres. Y esa diferencia cambia todo. Porque si empiezas a observarte con honestidad, comienzas a notar que muchos de tus pensamientos no son realmente tuyos. Son ecos, repeticiones, programas que se activan automáticamente, reacciones aprendidas, creencias heredadas, miedos que ni siquiera sabes de dónde vienen. Y aquí aparece una idea que puede ser difícil de aceptar al principio, que gran parte de tu vida ha sido vivida en automático, como si estuvieras siguiendo un guión invisible, un guión que no escribiste conscientemente, pero que, aún así, dirige tus decisiones. Ahora, imagina por un momento que empiezas a ver ese guión.
no para rechazarlo, sino para entenderlo. Es como despertar dentro de una obra de teatro y darte cuenta de que estás actuando. En ese instante, algo cambia. Sigues en el escenario, pero ya no estás completamente identificado con el personaje. Y eso crea espacio. Espacio para elegir. Espacio para cuestionar. Espacio para ver. Aquí es donde muchos se detienen. Porque este proceso no siempre es cómodo. Al cuestionar lo que creías seguro, lo que parecía sólido, aparece una sensación de incertidumbre. Y la mente, naturalmente, quiere volver a lo conocido. Quiere recuperar la sensación de control. Pero los textos como el Evangelio de Tomás parecen señalar algo diferente. Sugieren que ese momento de incomodidad no es un error. Es una señal de que estás viendo más allá de la superficie, porque cuando comienzas a desidentificarte de lo que no eres, poco a poco empieza a revelarse algo más auténtico. Algo que no depende de etiquetas, algo que no cambia con las circunstancias, algo que no necesita validación externa para existir. Pero aquí está el punto clave. Ese algo no puede ser explicado completamente con palabras. No puede ser capturado en una definición. No puede ser enseñado como un concepto más. Solo puede ser experimentado. Y es por eso que estos textos son tan diferentes. No intentan darte una nueva identidad, no buscan reemplazar una creencia por otra. Más bien, parecen invitarte a soltar, a observar, a dejar de aferrarte a todo aquello que no es esencial. Es como quitar capas de una cebolla. No añades nada nuevo, simplemente revelas lo que ya estaba. Pero mientras más profundo vas, más silencioso se vuelve todo. Menos palabras, menos explicaciones. Y, curiosamente, más claridad. Porque lo que descubres no es algo complicado. Es simple. Pero no es fácil de ver. Porque está cubierto por todo lo demás. Y tal vez, solo tal vez, ese es el verdadero motivo por el cual este tipo de enseñanzas no fueron fácilmente aceptadas. No porque fueran peligrosas en sí mismas, sino porque no se pueden controlar. No se pueden organizar en estructuras rígidas, no se pueden imponer desde afuera. Porque el momento en que alguien realmente ve, ya no necesita depender de interpretaciones externas. Y eso cambia completamente la relación con la verdad. Ya no es algo que buscas desesperadamente afuera. Se convierte en algo que reconoces, en el silencio de tu propia conciencia. Y después de todo esto, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo llevas algo tan profundo a tu vida diaria? Porque es fácil escuchar estas ideas y sentir inspiración por un momento. Es fácil decir, sí, esto tiene sentido. Y luego volver a la rutina, al ruido, a las mismas reacciones de siempre. Pero si este conocimiento tiene algún valor real, debe poder vivirse, no como una teoría, sino como una experiencia. El primer paso es más simple de lo que parece, pero también más desafiante de lo que imaginas. Observar, no cambiar nada de inmediato, no forzarte a ser diferente, solo observar. Observar tus pensamientos como si no fueran tú. Observar tus emociones sin intentar controlarlas. Observar tus reacciones como si fueras un testigo, en lugar del protagonista automático. Al principio, esto puede parecer extraño, incluso inútil, pero poco a poco, algo cambia. Empiezas a notar patrones. Empiezas a ver cómo ciertas situaciones activan respuestas casi idénticas. Cómo ciertas palabras generan emociones que ya estaban listas, esperando salir. Y en ese momento, aparece una pequeña grieta, una pausa. Y dentro de esa pausa, hay libertad. No una libertad enorme y dramática, sino algo sutil. La posibilidad de no reaccionar exactamente igual que antes. La posibilidad de elegir. Y eso lo cambia todo. Porque cuando dejas de reaccionar automáticamente, comienzas a responder conscientemente.
Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, transforma tu experiencia por completo. Otro aspecto importante es el silencio. No el silencio externo necesariamente, sino el interno. Ese momento en el que dejas de buscar estímulos constantes. Dejas de llenar cada espacio con ruido, con distracción, con información. Y simplemente estás. Al principio, ese espacio puede sentirse incómodo. La mente quiere hacer algo. Quiere pensar, planear, distraerse. Pero si permaneces ahí, sin huir, empiezas a notar algo diferente. Debajo del ruido, hay claridad. Debajo de la confusión, hay una especie de orden natural. No necesitas forzarlo. No necesitas entenderlo completamente. Solo necesitas permitirlo. También es importante cuestionar suavemente lo que das por hecho. No desde la rebeldía, ni desde la negación, sino desde la curiosidad. Preguntarte, ¿esto que creo es algo que he comprobado por mí mismo? ¿O es algo que simplemente acepté sin verlo realmente? No se trata de rechazar todo. Se trata de ver con más profundidad, de no quedarte en la superficie. Y en este proceso, hay algo clave que muchas veces se pasa por alto: la paciencia. Porque este tipo de comprensión no ocurre de forma instantánea. No es un clic mágico que lo cambia todo de un día para otro. Es más bien como el amanecer. Primero hay oscuridad, luego una ligera luz, y poco a poco, todo se vuelve visible. Sin esfuerzo, sin prisa, sin presión. Y quizás lo más importante de todo, es dejar de buscar una experiencia espectacular. Porque la mente quiere algo grande, algo impactante, algo que confirme que lo lograste. Pero la verdad, rara vez llega así. Llega en lo simple, en lo cotidiano. En pequeños momentos de claridad que, si prestas atención, cambian la forma en que ves todo lo demás. No necesitas retirarte del mundo. No necesitas convertirte en alguien diferente. Solo necesitas empezar a ver lo que ya está ocurriendo. Aquí, ahora. Porque al final, todo este camino no se trata de convertirte en algo nuevo. Se trata de dejar de ignorar lo que siempre ha estado contigo. Y al final, todo regresa a algo increíblemente simple. No a una respuesta complicada, no a una creencia nueva, sino a una pregunta silenciosa que permanece, incluso cuando el video termina. Porque después de escuchar todo esto, después de explorar ideas, metáforas, posibilidades, hay algo que ya no puedes ignorar. Esa sensación. Ese pequeño susurro interno que te dice que hay más, que siempre hubo más. El llamado Evangelio perdido no es solo un texto antiguo encontrado en algún rincón del mundo. No es únicamente un conjunto de palabras escritas hace siglos. Es un reflejo, un recordatorio, una invitación. No te pide que creas. No te exige que aceptes nada sin cuestionarlo. No intenta reemplazar lo que ya sabes. Simplemente señala. Señala hacia adentro. Y en ese gesto tan simple, cambia todo. Porque cuando dejas de buscar desesperadamente afuera, algo dentro de ti comienza a cobrar sentido. No de forma explosiva, no como una revelación dramática, sino como una claridad tranquila, que no necesita probar nada. Y tal vez, lo más curioso de todo, es que este tipo de comprensión no te aleja del mundo. Te acerca más, te hace ver con más profundidad, escuchar con más atención, sentir con más presencia. Porque ya no estás atrapado únicamente en lo que ocurre en la superficie. Empiezas a percibir lo que hay detrás. Y en ese espacio, hay una libertad diferente. No la libertad de escapar, sino la libertad de ver, de elegir, de estar consciente. Así que, antes de irte, no te quedes solo con las palabras. Quédate con la sensación, con esa pequeña inquietud que quizás se encendió en algún momento del video. Y hazte una pregunta, sin prisa, sin presión, si todo lo que has estado buscando no está realmente afuera.
Entonces, ¿qué pasaría si empezaras a mirar hacia adentro? De verdad. Tal vez no encontrarás una respuesta inmediata, pero quizás encuentres algo mucho más importante. Un comienzo.